Hola, hoy vamos a hablar de algo que, de verdad, cambió la cara de un continente entero. Nos vamos a meter de lleno en lo que se conoce como la explosión protestante en América Latina. Miren bien este número: 7.253.281. Parece un número enorme, ¿no? Bueno, esa era la cantidad de protestantes en América Latina para 1962. Y para que se hagan una idea de la magnitud del cambio, piensen en esto. En 1937 eran apenas un poquito más de 1 millón. O sea, el crecimiento fue descomunal. La pregunta es obvia: ¿cómo pasó algo así y tan rápido? Entonces, esa es la gran pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Qué fue lo que provocó este cambio religioso tan pero tan masivo en apenas 30 años? Para entenderlo hay que escarbar un poco, ver qué fuerzas a veces no tan visibles estaban moviendo los hilos por debajo. Muy bien, empecemos a armar este rompecabezas. La primera pieza, y es una pieza clave, es el contexto. Hay que entender cómo era América Latina en esa época, entre 1930 y 1960. Y la palabra que mejor lo define es agitación. Imaginen un continente en plena ebullición. Esos años, entre el 30 y el 60, fueron de una transformación brutal. Se estaba pasando de un modelo neocolonial a las primeras luchas de liberación. Surgió la idea de industrializar para no depender tanto de las importaciones, y eso lo cambió todo. Provocó una urbanización aceleradísima. Miren el dato: la gente viviendo en ciudades pasó del 25% al 60%. De la noche a la mañana apareció una nueva clase obrera. Millones de personas que dejaban el campo para ir a las fábricas en las ciudades. Y todo esto en medio de una inestabilidad política tremenda y mucho autoritarismo. Y para que esto no quede en el aire, veamos el caso de Brasil, que es clarísimo. La cantidad de trabajadores industriales casi se triplicó en 20 años, del 20 al 40, y para 1960 se había vuelto a duplicar. O sea, no estamos hablando de una idea abstracta. Esto era una realidad arrolladora que, literalmente, sacó a millones de personas de su mundo conocido y los metió en uno completamente nuevo. Y claro, todo este cambio social gigantesco tuvo una consecuencia a nivel muy personal para millones de personas. Pensemos en ese migrante que llega a la ciudad, que encuentra, muchas veces, un profundo vacío, una verdadera crisis existencial. Hay un concepto en sociología para esto: anomía. Suena complicado, pero la idea es simple. Es cuando las normas sociales que te guiaban se rompen. De repente estas personas estaban solas, desconectadas de su familia, de sus costumbres, de todo lo que les daba un sentido de pertenencia y de quiénes eran. Imaginen la confusión, la inseguridad, el sentirse completamente perdido en una ciudad gigante y anónima. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pasaba con la institución que tradicionalmente daba ese soporte? Bueno, la Iglesia Católica de la época estaba muy ligada a las élites, al poder, al orden rural que se estaba desmoronando. Sus ritos eran formales, distantes y simplemente no estaba equipada para responder a las necesidades urgentes de esta nueva masa urbana. La gente no buscaba un sermón formal, buscaba una comunidad, una mano amiga, una conexión espiritual que se sintiera real, un refugio en un mundo que les parecía hostil, y sencillamente no lo estaban encontrando allí. Entonces, tenemos un vacío enorme en América Latina. Y justo en ese momento, del otro lado del mundo, están pasando cosas que van a provocar un giro de guión totalmente inesperado. Se empieza a gestar lo que podemos llamar una tormenta perfecta. Veamos esta línea de tiempo que es clave. Todo empieza en China. En 1927, la inestabilidad política expulsa a miles de misioneros. Después viene la ocupación japonesa, luego la Segunda Guerra Mundial que paraliza todo y el golpe de gracia, la Revolución Comunista en 1949. China, que era el destino misionero número 1 del mundo, se cierra por completo. De un día para otro, miles de misioneros y organizaciones enteras se quedan sin lugar a dónde ir. Necesitaban urgentemente un nuevo campo de acción. ¿Y a dónde creen que miraron? Exacto. El resultado es impactante. Para 1960, casi el 30%, casi un tercio de todos los misioneros protestantes de Estados Unidos en el mundo entero, estaban en América Latina. Fue una concentración masiva, una inyección de gente y de recursos sin precedentes. Ahora, no era cualquier tipo de misionero. Hay que entender su perfil. Venían en su mayoría de corrientes muy conservadoras, a veces fundamentalistas, de Estados Unidos. No andaban con rodeos, su enfoque era directo, evangelístico. Estaban muy motivados, y además traían consigo la mentalidad de la Guerra Fría, un fuerte sentimiento anticomunista. Y lo más importante, no llegaron con las manos vacías. Traían dinero, organización y mucho personal.
Ok, entonces recapitulemos. Tenemos por un lado una sociedad en plena crisis, gente buscando sentido, un vacío enorme. Por otro lado, una ola de misioneros con recursos y un mensaje buscando un lugar donde predicar. El escenario estaba listo. Solo faltaba la chispa que encendiera la pradera. Y esa chispa fue un tipo muy específico de protestantismo, el pentecostalismo. Fue, de verdad, el mensaje perfecto en el momento perfecto. Hay una frase de un sociólogo, Emilio Williams, que lo resume todo. Dijo que era una iglesia de los desheredados. Y es que esa es la clave. El pentecostalismo no era una religión de élites, era un movimiento que surgía desde abajo, para los pobres, los olvidados, los marginados. Les hablaba en su propio idioma, directamente a su corazón y a sus problemas. Primero, y quizás lo más importante, ofrecía comunidad. Para esa persona que se sentía sola en una ciudad gigante, la iglesia no era solo un lugar para ir los domingos, se convertía en su nueva familia, en su red de apoyo, en el lugar donde dejaba de ser un número y volvía a ser una persona con nombre y apellido. Luego ofrecía sanación, y no solo espiritual. Pensemos que esta gente muchas veces no tenía acceso a médicos o vivía en condiciones muy precarias. La promesa de una sanación, tanto del alma como del cuerpo, a través de la fe, era algo increíblemente poderoso y atractivo. Y por último, pero no menos importante, ofrecía identidad. En una sociedad que los hacía sentir invisibles o inferiores, la fe les decía, vales mucho. Les daba un propósito, un código de conducta, una razón para levantarse cada día. Les devolvía la dignidad. Este cuadro de Chile es súper interesante. No hay que memorizar los nombres, sino entender la dinámica que muestra. El crecimiento no fue algo impuesto desde arriba, para nada. Fue algo orgánico, casi como una explosión en cadena. Una iglesia crecía y de ella salía otra y luego otra, muchas veces lideradas por gente del mismo barrio, gente local que entendía los problemas de su comunidad. Se adaptaba como un guante a cada lugar. Y todo esto junto nos lleva a la conclusión. El resultado de esos 30 años de cambios vertiginosos no fue algo pasajero. Dejó un legado que dura hasta hoy, un panorama religioso que se redibujó por completo. ¿Se acuerdan del número con el que empezamos? Bueno, volvamos a él, pero ahora con toda la historia detrás. Ahora estos datos cobran otra dimensión. En Brasil, la comunidad protestante se multiplicó por más de 7 veces. En Chile, por 12. En México, por 10. En total, en todo el continente, un crecimiento de casi 6 veces en tan solo 25 años. Es alucinante. Entonces, para resumir las claves. Primero, la agitación social que dejó un campo fértil. Segundo, los migrantes con esa sensación de anomía, de desarraigo, buscando desesperadamente comunidad. Tercero, los eventos mundiales que, como por casualidad, trajeron una avalancha de misioneros. Y cuarto, el mensaje del pentecostalismo, que encajó a la perfección con lo que la gente necesitaba. Todo esto hizo que el protestantismo dejara de ser algo extranjero y se convirtiera en una fuerza local, propia de América Latina. Y todo este recorrido histórico nos deja flotando una pregunta muy relevante para hoy. ¿Cómo es que este boom religioso del siglo XX, esta explosión de fe, sigue influyendo y dando forma a la sociedad y la política de América Latina en nuestros días? Algo para pensar, sin duda.